Hola a todos. Queremos darles la bienvenida en esta mañana a los que se están conectando por primera vez. Queremos darles un saludo de parte del Señor y poder sentarnos en la mesa del banquete del Rey para poder compartir y meditar la palabra en esta mañana. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el mensaje de hoy. Amado Jesús, queremos darte gracias porque estás en medio nuestro. Tú eres el Dios de la esperanza. Eres el Dios de toda paz y gozo. Y queremos que en esta mañana, Señor, puedas hablarnos, puedas mostrarnos y puedas darnos la ración que nos corresponde. Gracias porque estás aquí. En Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del Dios de la esperanza. Ese Dios que trae gozo y que trae paz. Ese Dios que enseñó a David a conocerlo. Y quiero remitirme al Salmo 40, donde David expresa en el versículo 12, me han rodeado muchos males sin número, me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista y se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David estaba experimentando presión y también desesperación. Estaba experimentando tan fuerte que empezó a clamar al Señor. Y vemos en el Salmo 40:13, quisieras tú, Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirme. Vuelvan atrás y avergüencen los que mi mal desean. Pues estaba aún sintiendo una persecución. Y dentro de ese contexto de desesperanza, David podía declarar lo que el Salmo 40 nos trae. En el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. David confiaba en Jehová. ¿Por qué? ¿Quién era Jehová para David? ¿Por qué tenía puesta toda su esperanza, toda su tranquilidad? ¿Y por qué tenía tanto optimismo en el Dios poderoso? Pues él expresa en Samuel 17:37, donde hay una experiencia que el gigante Goliat empieza a amenazar al pueblo de Israel, empieza a insultar y amenaza con que los va a destruir. Es ahí donde David empieza a manifestar toda la gloria que traía, pues en su adolescencia él había pastoreado las ovejas de su padre. Él había pastoreado, y él relata en 1 Samuel 17:34, era pastor de ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Cómo defendía al rebaño que su padre le había dado a cuidar. Y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Había tenido una experiencia real en su adolescencia al momento de cuidar esa manada y esa responsabilidad que tenía. Entonces le estaba relatando a Saúl, le estaba diciendo al rey Saúl, pues fuere oso, fuere león, tu siervo lo mataba, y este incircunciso filisteo será como uno de ellos. Inclusive lo consideraba como un oso león que le había destruido. David tenía mucha esperanza en el Dios poderoso. Y en 1 de Samuel 17:37 dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo.
le dice, ve y que Jehová esté contigo. David no había conocido a Jehová. No lo había conocido de oídas como le estaba relatando a Saúl. Lo había conocido de una forma personal porque había tenido una experiencia de la protección divina y tenía mucha esperanza de poder derribar a Goliat. Ciertamente, Jesús estaba con sus discípulos, estaba caminando y él quería que sus discípulos lo conozcan. Y en Mateo 16:15 pregunta, ¿quién dice que yo soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús? Si todavía no lo conoces, el Padre te lo va a revelar para que puedas tener una experiencia personal con Él. Dos cosas en las cuales menciona el Salmo 40, en la que indica a David, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Qué es el pozo de la desesperación? Es el lugar donde habita la soledad, el aislamiento, el miedo, la frustración y el dolor. Es la última parada antes de llegar al pensamiento de suicidio. Pues la mente muchas veces te lleva a ello. Y en ese lugar no importa amigos ni enemigos. Y el lodo cenagoso es la abundante cantidad de barro que encuentras en los pantanos, en las lagunas, en las ciénagas. Dos cosas que le pedía David al Señor, que le librara de ello. Si tú eres un David de hoy, ¿qué cosa es lo que te está llevando a la desesperación? ¿Cuál es ese pozo de desesperación que tú estás atravesando? Tal vez una notificación judicial, un diagnóstico médico, tal vez dolores corporales, una deuda vencida por pagar, esos síntomas del COVID, fiebre, tos, falta de respiración, pánico, temor a la muerte, muerte de algún ser querido, persecución, enfermedades consecutivas, una falta de visión, tristeza, dolor, confusión, soledad, falta de amigos, traición, violencia, y etcétera, etcétera. Podemos seguir enumerando, pero en esta mañana toma un lápiz y un papel y anota en este mes de octubre de qué pozo de desesperación quieres que Jehová te saque. Identifícalo, anótalo y pon la fecha. ¿Y de qué lodo cenagoso quieres que Dios te libre, así como libró a David, así como lo sacó del lodo cenagoso? Vamos a ver en Gálatas 5:17 acerca de las obras de la carne, que muchas veces nos llevan a ese pozo sin salida, que nos atrapan. Puede ser en una inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación, hechicería, brujería, idolatría, herejías. Muchos dicen, está embrujado y no puede salir de eso, ¿no? Desavenencias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo ello es como un lodo cenagoso que no te suelta, que no te deja salir. Pero David había aprendido a confiar en Jehová. Para David, Jehová representaba el Dios de los escuadrones de Israel, porque lo había conocido en su adolescencia. Había tenido actividades en las cuales sintió la protección del Señor. Y eso le daba ahora una esperanza para enfrentar la batalla contra el gigante Goliat. Y vamos a ver en 1 Samuel 17:45, ¿no? Ahí lo pueden ver,
que definitivamente dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si tú sabes quién es Dios, puedes confiar y tener esperanza. Puedes confiar y tener esperanza de un buen resultado. Te lo repito, si tú sabes quién es Dios, puedes confiar y tener esperanza de un buen resultado. David tenía esperanza. David estaba optimista de ganar la batalla porque estaba confiando y tenía esperanza en la protección, ayuda del Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Y él entonces se inclina y dice, oyó mi clamor, me sacó de esas dos condiciones en las que me encontraba, el pozo de desesperación y el lodo cenagoso. ¿Has anotado de qué pozo de desesperación quiere que Dios te saque? Escríbelo en una hoja, escríbelo. También del lodo cenagoso que Dios quiere que te saque. Hemos enumerado, tienes en Gálatas 5:17, para poder identificar qué te está atrapando, qué parte de tu carne tiene que morir. Y después de ver las acciones beneficiosas del poder sobrenatural de Dios, Él puede exclamar, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y tú vas a ver que cuando le pones en la mesa del Señor, que cuando le pones esa petición, el Señor te va a poner sobre roca firme, te va a poner sobre Cristo para que camines en la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que te va a encaminar, Él te va a encauzar por el camino correcto. Aleluya. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Luego de ello, David expresa, puso sobre mí un cántico nuevo, una nueva melodía inspirada en los hechos presentes del Señor, en esos hechos que Dios le había dado. Y tú también vas a tener una canción nueva en tu corazón, un cántico nuevo en tus labios acerca de ese prodigio maravilloso que Dios ha hecho. Y luego dice, verán esto muchos, Dios dará testimonio de su poder milagroso. Dios va a dar testimonio. Luego dice en el versículo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pablo también habla acerca del Dios de la esperanza. En Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando no hay esperanza, no hay paz, no hay gozo. Pero ¿quién es el Dios de la esperanza? Es el Dios que nos trae esa bendición para abundar en esperanza. Él nos trae gozo, Él nos trae paz, para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana, si tú perdiste la esperanza, esperanza frente a ese diagnóstico médico, frente a esa situación financiera, frente a ese lodo de desesperación, tienes que cogerte de la mano poderosa de Dios. Y también expresa Pablo que el Dios de toda bondad os llene también de todo conocimiento. Es necesario conocer a Dios con una experiencia personal día a día, no solamente escuchando de las proezas de otros o de los hechos que Dios hizo, otros testimonios. Tú tienes
que tener tu propia experiencia personal con el Señor. Tú tienes que tener al Dios de la esperanza que te llena de gozo y de paz en tu día a día, en cada circunstancia de tu vida. Tienes que vencer sobre el pozo de desesperación y sobre el lodo cenagoso. Tú eres el David de hoy y eso va a marcar la historia. El Dios de David, el Dios de Pablo, el Dios mío, el Dios tuyo, nos da su gozo y paz para abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y la bondad de Dios nos va a llenar también de todo conocimiento, a fin de que nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, podemos sustentarnos para esperar con sabiduría el consejo oportuno. Así que necesitamos también el conocimiento de Dios. Permíteme en esta mañana poder orar para que puedas confiar y tener optimismo, para que puedas tener esperanza por aquellas cosas que te están desesperando y aquellas cosas que tú tienes que vencer de tu propia naturaleza caída. El Señor está llamando para poder hacer morir las obras de la carne. Tal vez no puedas, pero Él te llena de paz y te llena de gozo y te llena de esperanza para que lo hagas. Así que te invito a orar conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios de toda esperanza. Porque donde no había fe, tu paz y gozo, levanta el creer por el Espíritu Santo. Tú puedes animar a aquella persona que está desalentada, aquella persona aún que está pensando suicidarse, aquella persona que perdió, que está aislada, que se siente triste, que se siente sola y que está luchando. Padre, Dios de esperanza, trae paz, trae gozo, trae bondad y conocimiento. Revélate a tu pueblo, revélate a mi vida, revélate a la vida de aquellos que te están conociendo por primera vez. Te damos toda gloria y honra. Gracias, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que en esta mañana te vayas llena del gozo y la paz que trae el Dios de esperanza, ese Dios en la cual se manifestó en la vida de David y él pudo decir: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos hablarán de las cosas que Dios de la esperanza te ha dado. Que Dios te bendiga ricamente.